Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros a un compañero periodista, Jesús Gallardo, que ha sacado a la luz su nuevo libro, Los ángeles tienen corbata, y ha venido hoy a contarnos esto y muchas otras cosas más. Jesús, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, Jesús, un nuevo libro, Los ángeles no tienen corbata, te vamos a encontrar. Sí, bueno, sí tienen corbata. Les he quitado la corbata así de repente. Tienen corbata. Sí, bueno, pues es un título sugerente, creo, porque lo que reúne este libro son 33 historias, 33 relatos, más o menos largos, que reflejan la vida que vivimos, la existencia, nuestra existencia, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que somos, lo que queremos ser, lo que soñamos con ser, lo que hemos perdido, y todas las emociones y sentimientos que forman parte de lo que somos. ¿Por qué ángeles? Bueno, pues porque el título Los ángeles tienen corbata es el título del relato más extenso del libro, que es el esbozo de una futura novela que tiene que ver con el proxenetismo, con la trata de blancas, y entonces me pareció un título muy bonito y con esa portada que ha quedado muy sugerente, que ha diseñado mi hijo, pues creo que es muy bonita y que es un reclamo más para los lectores, añadido al contenido del libro. Es verdad que ese relato que hace alusión al título es el más extenso de todos los 33 y bueno, además te deja ahí con un sabor, te deja como con un poquito más. Dices que pronto tendremos una novela tuya. Sí, bueno, pronto. Bueno, cuando... Es complicado porque para escribir una novela pues se necesita mucho tiempo. Yo no dispongo tampoco de mucho tiempo por mi trabajo. Por eso, aparte de las otras novelas que tengo, pues esto es fácil, o es más fácil porque vas escribiendo relatos en tiempos perdidos y resulta más sencillo, aunque la composición y la elaboración del relato en sí no es fácil, porque es lo que yo llamo que son novelas cortas, con la misma estructura que una novela larga, pero con la obligación de condensar todo en menos espacio y despertar el interés del lector, manteniendo la tensión de la narración y que sienta y que tenga ganas de ver cuál es el desenlace de eso. Entonces es un ejercicio literario, creo que complicado. Es muy complicado porque es verdad que tú eres periodista, los periodistas estamos acostumbrados a resumir ruedas de prensa muy largas y de ese tipo, pero no es fácil mantener todo lo que tú dices, la tensión y yo creo que lo consigues en cada uno de ellos. Pues lo intento. Yo cuando escribo desde muy pequeño, porque es un refugio que siempre he encontrado para sentirme bien, para compartir con la gente, con los demás, lo que pasa por mi cabeza. Y sí que es verdad que creo que tengo una cualidad, aunque esté mal decirlo, pero creo que tengo una cualidad y es la de escribir sobre sentimientos, sobre emociones, despertar en el lector esa sensación que busco cuando escribo. Y creo que en estos relatos queda de manifiesto. Yo doy fe, porque yo me he leído el libro y es verdad que en muchos relatos se te saltan las lágrimas, lo hablábamos además estos días, y bueno, alguno te sorprende, es bastante, bueno, muy recomendable. Sí. Son 33 relatos, pero que has dividido en 3 partes. Sí, en función de la temática de cada uno de ellos, pues he hecho 3 apartados. Uno que es de amores y mentiras, que son 13 relatos y habla pues de ese sentimiento tan noble como es el amor, pero también algo que va asociado muchas veces, lamentablemente, al mismo, que es la mentira, y se habla de desamor, se habla de pérdida, se habla de desgracias personales, familiares, se habla de situaciones no deseadas, y luego el segundo apartado es de sueños y vidas truncadas, y es que todos tenemos sueños, todos tenemos ambiciones, pero lamentablemente la mayoría de las veces lo que no podemos cumplir o no se ven cumplidas o se convierten en otra situación desagradable, y un poco pues son esos cuentos de la vida que tenemos que vivir o que vemos que viven la gente que está a nuestro alrededor y que muchas veces no es lo más deseable. Y el tercer apartado es de obsesiones y demencias. Y esto lo que refleja es que la mente muchas veces va por libre y que convierte a las personas o esclavos de su mente o simplemente que no son capaces de vivir en una sociedad moderna y en una sociedad, o convivir serenamente con el resto de sus semejantes.
Y un poco ahí se reflejan esas tres opciones. Bueno, terminas también con una carta preciosa de una madre a su hijo, enfermero. Sí, es que, bueno, mi hijo mayor es enfermero y trabaja desde hace 8 o 9 años en Londres, está en emergencias y está atravesando pues, unos momentos muy delicados, como lo estamos pasando todos, con la COVID. Pero desde el primer momento, como demostramos todos los españoles saliendo al balcón a aplaudir a los sanitarios y a los servicios esenciales, pues me parecía oportuno, al margen de los 33 relatos, introducir para despedir el libro una carta, y entonces me he puesto en el papel de una madre que echa de menos a su hijo enfermero porque durante todo este tiempo, estos meses, esta pandemia, pues está súper ocupado salvando vidas, y me parecía que este era un homenaje muy bonito que se podía hacer desde la ficción a todos los sanitarios y por ende a todos los servicios esenciales que nos han ayudado, que nos siguen ayudando y que nos seguirán ayudando siempre, y que no deberemos olvidar nunca. Que lo que están haciendo. No habrá sido difícil escribirla teniendo eso, pues un hijo enfermero, tu mujer, sabes lo que sentís perfectamente, obviamente. Sí, no, esa ha sido relativamente fácil porque tenía siempre presente la figura de mi hijo y lo que nos cuenta cuando hablamos con él, y que es una situación, está atravesando una situación muy difícil en estos momentos, especialmente con muchos fallecimientos en el hospital donde está trabajando, y bueno, pues me parecía muy oportuno y muy justo hacerlo. Bueno, hablamos del COVID, de toda esta pandemia. Este libro, ¿cómo se ha gestado? ¿Cuándo has utilizado también estos tiempos de confinamiento también? Pues para... No, estaba hecho antes, porque al ser relatos, lo que ya tengo otras novelas publicadas y otros libros, en fin, este sumaría sería el 7º libro publicado, y el 3º en solitario, con 2 novelas anteriores que se titulan Una buena tarde para morir y Cartas desde la indiferencia. Esta última de género epistolar, y Una buena tarde para morir, ambientada en el mundo de los toros desde el punto de vista del toro, no desde el punto de vista del toro. Y perdona, se me ha olvidado la pregunta que me estabas haciendo. Discúlpame. Si se gestó en la pandemia, ¿no? Sí, no, es anterior. Estaba ya comprometido con el editor antes, porque esto lleva un proceso largo y minucioso, como de 1 año y medio, 2 años. Entonces yo lo que hice fue recopilar relatos que ya tenía escritos, los recompuse, los reescribí, y bueno, cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, la verdad es que ya estaba en manos del editor. Entonces, por eso al final introduje esa carta de una madre a su hijo enfermero, pues un poco para actualizar el libro a la situación que estamos viviendo. Además, la editorial Ledoria, que es el que edita, que además está pues eso, con jóvenes talentos, otros autores no tan conocidos, es toledana. Además, este año está de aniversario. Sí, se cumple su 25 aniversario, y la verdad es que quiero agradecer desde aquí a Jesús Muñoz la labor editorial que viene realizando en este cuarto de siglo, y su disposición para atender todas las peticiones de la gente que escribimos, que queremos ver publicada nuestra obra, y que además lo hace con una calidad y con un esmero y con una delicadeza tremenda, como se puede ver en la edición de este libro y en otros libros. Así que desde aquí muchas gracias a Jesús Muñoz y a la editorial Ledoria por ayudarnos a publicar y por hacerlo con tanta y tanta gente, sobre todo toledana. Sí, además el libro tú lo vas leyendo y bueno, vas viendo pasajes de Toledo, lugares muy conocidos, barrios, el Greco, por supuesto, el río Tajo. Sí, Toledo está presente en el libro, es inevitable. Además, aparte de los 33 relatos que se incluyen en el libro, yo hace 33 años que llegué a Toledo. Entonces fue una coincidencia que me llamó muchísimo la atención, y buscando en internet vi que el número 33 es un número mágico, es un número que en numerología se asocia a cosas buenas, y está muy relacionado con hechos de la historia, con hechos buenos de la historia. Entonces me llamó muchísimo la atención el hecho, porque no fue premeditado, el hecho de que fueran 33 relatos y yo cumpliese 33 años en la ciudad de Toledo trabajando cuando llegué. Así que yo amo esta ciudad, amo a
a los toledanos y a las toledanas, y cuando escribo lo tengo presente siempre. Sí, es verdad, hay muchos relatos que se reconoce Toledo, porque se reconoce incluso a sus personajes y se reconocen pasajes, escenas y lugares. Porque tú no eres toledano, tú eres de Bilbao. Yo nací en Bilbao, yo voy hacia el sur. Nací en Bilbao hace 58 años, a los 6 años mis padres fueron a Madrid, me he criado y he estudiado en Madrid, y a los 24 llegué a Toledo hasta el día de hoy, que tengo 58. Así que espero no tener que moverme más, pero sí que es verdad que eso sí que ha provocado que no me sienta con raíces. Quizás el más sitio donde me siento más apegado es a Toledo, pero tampoco tendría ningún problema de cambiarme, porque creo que conocer a gente, conocer sitios nuevos, conocer nuevas experiencias, creo que es muy enriquecedor siempre. Bueno, hablamos de este libro que acaba de salir y bueno, una sorpresa, que ayer ya aparecía en la lista de los más vendidos. Bueno, sí, ayer fue curioso porque me mandaron de Amazon una notificación de que ocupaba el número 38 a primera hora de la mañana de los más vendidos en narración corta, que son apartados que ellos tienen. Luego es verdad que por la tarde volví a verlo y estaba ya en el puesto 30. Creo que hemos bajado bastante ya hoy, pero bueno, porque esto, bueno, porque lo van, puesto... sí, porque lo van actualizando cada hora, pero bueno, puedo decir, me puedo morir a gusto y decir que una vez en mi vida he estado entre los 30 libros más vendidos de Amazon en ese apartado. Y sí que es verdad que luego en Toledo, en las librerías de Toledo, aparte que la distribuidora de la editorial también distribuye en América y por toda España, pero lo más cercano, lo que conocemos aquí, pues está agotado. Estoy recibiendo muchas comunicaciones de gente que lo está buscando. Esta mañana, sin ir más lejos, unas compañeras que querían comprar 4 libros, pues ayer estuvieron en Taiga y les dijeron que estaba agotado, que lo iban a pedir. Y sé que en Hoja Blanca han pedido varias remesas de libros ya, o sea que está teniendo muy buena acogida, de lo que me alegro, y agradezco a todo el mundo que lo compra, que lo haga, y espero que les guste y no defraudarles, porque uno asume una responsabilidad muy grande cuando escribe un libro. Y a mí me crea cierta ansiedad. El proceso de creación es bastante llevadero, porque es algo que me gusta mucho hacer, que es escribir. Pero cuando está publicado un libro siento mucha ansiedad de cuál será la opinión de los lectores, si te pueden encontrar algún fallo, si pueden criticarte alguna cosa, tal. Y entonces... Es verdad que no hace una semana que ha salido el libro, pero las opiniones que estoy recibiendo son muy satisfactorias, de lo que estoy muy contento y muy satisfecho. Yo te lo comentaba, me lo he leído, sí, verdad, y me ha encantado. Pero pasas por todos los temas más actuales, pues el proxenetismo, como hablábamos, el maltrato, el asesinato, todos, ¿dónde te has inspirado? Sí, pues la fuente de inspiración es la vida. La fuente de inspiración es... Por dura que sea. Claro, sí, por dura que sea, porque como tú me comentabas, hay algunos que son muy duros, y yo te contestaba que es que la vida es así, que la vida es muy dura. Entonces, mi fuente de inspiración es la televisión, son los medios de comunicación, son los periódicos, son lo que te cuenta, lo que ves que ocurre en tu casa, en tu calle, en tu ciudad, en tu barrio, y lo que sí que intento es, en cada una de esas situaciones que creo que son susceptibles de construir un relato, lo que hago es buscar una forma diferente de plantearlo. Es decir, si, por ejemplo, sin hacer spoiler, pero en el primer relato, que tú me comentabas que era extremadamente duro y que te decía como sea así todo el libro, sí. Bueno, pues abordo el tema de los maltratos, de la violencia de género, pero no de lo que estamos acostumbrados, en las frías cifras de las estadísticas que nos dicen que esta mujer ha sido asesinada por su pareja o por su marido y que ocupa el puesto y que hace el número 34 en el presente año y tal. Entonces, ¿qué me plantea ahí, por ejemplo? Pues abordar ese tema desde el punto de vista de un niño pequeño que se encuentra en la cocina, mientras en otro lado de su casa se están produciendo maltrato y su padre está pegando a su madre. ¿Qué siente ese niño? Qué tristeza, qué enorme tristeza está padeciendo. ¿Qué piensa? Piensa que el mundo es así, eso es lo que ha visto. O sea, entonces me planteo eso. En otro, por ejemplo, pues un día oigo y escuchamos todos que hay un terrible terremoto en Haití en el año 2010, y dándole vueltas, digo, yo creo que aquí hay un relato, creo que se puede escribir un relato, pero claro, escribir un relato de un terremoto sin más. Entonces me planteo
pues apoyarme en la figura de una cooperante que está dando clase a niños en un colegio, y cuando se produce el terremoto se abre el suelo y se cae 4 o 5 metros de profundidad con 2 niños agarrados a su cuerpo, y pasa allí 4 o 5 días hasta que le salvan. Y ese es el relato, que es lo que pasa allí abajo y cómo salvan o no salvan su vida. Y todos son así. Después luego hay relatos pues de pérdidas, lamentables pérdidas, de niños robados, pero siempre planteados desde una perspectiva diferente. Y bueno, pues podríamos seguir pues las cosas que pasan. Un joven que es hijo único, que vive con sus padres y que le adoran y él adora a sus padres y encuentra el amor y sale un día de casa y no vuelve. Y la angustia, entonces yo lo planteo desde la angustia de la madre en casa, esperando las noticias que le traiga su marido porque ha salido corriendo para ver qué es lo que había pasado. Y todos son un poco así, en esa línea. Hay alguno más ligero, incluso de humor también, pero bueno, la mayoría son esos porque, como te comentaba, me gusta mucho escribir sobre emociones. De hecho, de los ángeles buenos y ángeles blancos y ángeles negros, que hablas en alguna entrevista, hay veces que confluyen en algún relato, esos ángeles blancos y esos ángeles negros, pero en otras no. Sí, claro, efectivamente, porque es que cuando yo hablo de los ángeles, efectivamente hablo de ángeles buenos, de ángeles malos, de ángeles blancos o ángeles negros, pero porque desde el punto de vista del destino, porque nosotros somos instrumentos del destino, y todo lo que conseguimos o hacemos en nuestra vida tiene que ver mucho con la suerte, con la fortuna y con el destino. Entonces, a ese destino yo le he llamado ángel, porque siempre nos da la sensación, o podemos creer, que en lo que hacemos, en el desenlace de las cosas que hacemos, tenemos un ángel bueno que nos ayuda o un ángel negro que hace todo lo contrario. Y entonces por ahí va un poco el nexo de unión de todos los relatos. Según el ángel o el destino nos ayude a conseguir lo que queremos, o nos haga perder en el camino toda la ilusión y toda esperanza. Sí, porque son historias que, como tú decías, las ves publicadas, las noticias en los periódicos, pero es verdad que tú te quedas con lo de fuera. Sí, sí, no, sí. No sabes la intrahistoria de esa... No, claro. Claro, no, eso es un recurso literario. Lo que yo veo cuando yo veo determinadas noticias, pues digo, uy, aquí hay un relato, porque aquí podría contar lo que pasa en ese sitio, en ese lugar, que el periodista o la actualidad o la noticia no ha prestado atención. Y eso es lo que a mí me llama la atención, ¿eh? Por eso te digo, por ejemplo, lo del niño en la cocina, en fin, todas estas cosas que creo que al final es lo que nos hace ser más felices o más infelices. Las pequeñas cosas de las que muchas veces no nos damos cuenta. Y luego hay una cosa muy importante, que también hay algún relato que denuncia cuando aquellas personas que miran para otro lado, cuando hay algo que está pasando delante de su vista y no quiere saber nada y mira para otro lado para no meterse en complicaciones. Entonces eso también hay algún relato que denuncia esas cosas o esas miserias de las que todos tenemos en alguna ocasión en nuestras vidas. Es en el caso del maltrato, que además ya, pues eso, las campañas de publicidad ya hacen pues un llamamiento a denúncialo. Sí. Eso es, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que también este libro puede ayudar a la gente que lo lea a tomar conciencia de esas situaciones y de otras muchas, y a sumergirse en el dolor de otras personas que, si por suerte no padecemos, no por eso tenemos que ignorar, porque perder un ser querido debe de ser terrible para los progenitores y para el resto de la familia y tal. Entonces, los que no hemos tenido la desgracia de padecerlo por suerte, no por eso tenemos que olvidar cuál es ese sentimiento y esas sensaciones que viven esas personas desgarradas por dentro y rotas para siempre. Y entonces eso es lo que creo que se refleja en algunos relatos del libro. Bueno, hablábamos de tus libros anteriores, uno sobre toro, visto desde su punto de vista, otra novela epistolar, este de relatos. Yo le siento como un libro más personal.
las ilustraciones de tu hijo, Sí. Una carta hacia... Sí, es un poco familiar el libro, la verdad. Y además En ese otro sentido. género que no habías tocado. Sí, efectivamente. No, siempre me gusta experimentar cosas nuevas. Entonces, bueno, novela ya tenía, en otras publicaciones conjuntas con otros autores he abordado el tema de leyendas, biografías de toledanos ilustres, etcétera. Y me apetecía mucho porque además creo que es un libro que se lee muy bien. Y me parece que es un libro muy bonito para tener por la portada en casa, y por el contenido, por lo que refleja y por lo que cuenta, pues me parece que es un libro muy bonito, porque además se lee muy bien, porque al ser relatos no tienes... Hombre, cuando tú coges una buena novela, no quieres dejarla hasta el final, hasta ver lo que pasa, pero sí te lleva unas horas, sí te lleva mucho tiempo. Y esto, bueno, pues es mucho más relajado, porque tú lees un relato en 10 minutos y puedes ir al siguiente o lo puedes dejar para cuando quieras, y ya se ha acabado esa historia, la has empezado y la has acabado. Con lo que ya en la siguiente es otra historia diferente, es como si fuera otro libro diferente, como si fuera una novela diferente. Y entonces creo que es muy agradable de leer. Además te pica, ¿eh? Porque es verdad que lees una y dices, no sé cómo acabar, y dices, ostras, cómo ha terminado. Y venga, voy a leer otra, a ver qué... Y son historias completamente diferentes. Sí, son diferentes. Además, yo creo que una de las cosas más atractivas del libro es que cada relato, o la mayoría de los relatos, no sé si todos, o el 90 o el 90 y tantos %, tienen un desenlace inesperado. Tú empiezas a leerlo y te haces una composición del lugar, de ese relato, de esa historia, de los personajes, y luego el desenlace es absolutamente inesperado, que no lo esperas. Algunos son más predecibles, pero otros son totalmente que no puedes pensar en ellos. Hablabas antes de que tú de pequeñito siempre has escrito, que era como pues una vía de escape. ¿De dónde te nace todo ese amor por las letras? Pues no lo sé, yo creo que tiene que ver con la afición. Hay gente que es mañosa para arreglar cosas, yo no soy capaz ni de poner un cuadro. y otra gente pues tiene un don para la música, y yo, por ejemplo, Adrián, que es el que ha diseñado la portada, pues en una entrevista me preguntaban por él, que felicitase al autor, y le comentaba que le había hecho mi hijo Adrián, y decía en esa entrevista que tiene el arte de hacer arte. Y es que me parece que es así, él tiene un don para la música, para la creatividad, para la edición de vídeo, para él trabaja en una productora en Madrid, y creo que es feliz porque hace lo que le gusta, que es crear cosas y montar vídeos y todo este tipo de cosas. Y él dibuja muy bien y canta muy bien también, en fin, bueno, no lo sé. Entonces, yo esas habilidades no las tengo. Entonces yo la única habilidad que creo que tengo, y cogida con pinzas, pues es escribir, contar historias, trasladar lo que yo siento, las emociones que yo siento a otras gentes. Entonces, cuando eres pequeño empiezas a escribir pequeñas cosas y la leen tus padres, tu familia y tal, y te animan a seguir haciéndolo, pues me parece que es importante, y entonces eso te va animando a seguir haciéndolo permanentemente y a ir ampliando esos horizontes de escritura, ya sean en relatos, ya sean en... Entonces, cuando vas creciendo, cuando vas, pues te planteas proyectos más ambiciosos, como pueden ser una novela, y cuando la haces y tiene un comedido éxito, entre comillas, porque los escritores que nos movemos en estos círculos tan humildes, que no tenemos campañas de marketing detrás ni grandes editoriales detrás, pues es complicado. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir que como socio fundador del grupo literario Arrendajos, pues hay los compañeros que forman parte de este grupo, pues siempre han escrito novelas fantásticas, novelas que, de tener un apoyo editorial suficiente, serían primeras ventas en toda España, sin ninguna duda, porque escriben maravillosamente bien. Entonces, bueno, pues es lo que intentamos hacer, y con la mayor humildad posible. Bueno, autores humildes, pero bueno, este libro que acaba de salir, por culpa de la pandemia, no ha habido presentación oficial, no. Y mira, ya el número 38 en Amazon, o sea... Sí. Pues oye, yo creo que... Bueno, la verdad es que creo que voy a perder todos los amigos que tengo en Facebook, porque
estoy haciendo una campaña tan agresiva de publicidad del libro, pero sí, porque la verdad es una pena, porque además íbamos a presentar este libro por mediación de Jesús Muñoz y de la editorial Ledoria, con la colaboración de la librería Hoja Blanca, en el castillo de San Servando, en los jardines, con la imagen de Toledo detrás, que era un sitio maravilloso. De hecho, Lorenzo Silva presentó allí el libro, o su último libro, el viernes pasado, pero hay que hacerlo con muy poca gente, con muchas medidas, lógicamente, adoptadas al protocolo por la COVID. Es un compromiso para la gente que puedas invitar para que vaya, y con un riesgo añadido que puede ser de contagio, y entonces creo que por la seguridad de todos hay que anteponer la salud a lo que puede ser la presentación de un libro para mayor gloria del escritor y de la editorial. Entonces decidimos, y me quedé, y para mí fue como una salvación al final decidir no hacerlo, y bueno, pues lo estamos moviendo por redes sociales en la medida en que podemos. Y hasta ahora sí es verdad, estamos, como te decía, pues está agotados en muchas librerías, hemos alcanzado ese puesto en Amazon, y lo único que puedo hacer es dar las gracias a todo el mundo que se ha acercado y acompañarme en esta aventura con este libro literario, y esperar que les guste, y esperar estar a la altura de todas y cada una de las personas que lo compren y lo lean. Bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades te ayudamos a hacer esto, amigo y os lo compañero muchísimo. de profesión, muy recomendable. Yo me lo he leído y yo lo recomiendo porque va a sorprender y bueno, Muchas a mí me ha gracias. gustado mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, A por habernos vosotros, acompañado esta siempre noche. a vosotros. Y te esperamos aquí para presentar tu próxima novela cuando sea necesario. A ver si es verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.